Buenas noches. Pues sí, buena noche. Este día trataré de hacer una caracterización del gobierno de AMLO. A ver qué les parece, ¿no? Y ahora más que nunca, pues llamamos a entrarle a la discusión de nuestro punto de vista. Polémico seguramente, pero con la idea de construir colectivamente conocimiento sobre la situación política existente. Esta reflexión deviene de un personaje de primer orden para mi persona, del cual aprendimos el hacer política sindical en la perspectiva de favorecer la organización de un partido obrero, reconociendo claro que el sujeto histórico que va a acabar con la propiedad privada es la clase obrera, precisamente, ¿no? Pues ¿quién más? Víctor Rico Galán es este personaje. El 11 de enero cumple 50 años de muerte. Y por cierto, estamos organizando ahí un homenaje. Y esta reflexión proviene de su análisis de la Revolución Mexicana, el cardenismo, el Estado Nacional, etc. Reflexión formulada desde el año del 59, desde cuando estaba por ahí la Revolución Cubana. Y luego esta formulación alimentó una versión trotskista 12 años después. Fíjense ustedes que si logro aproximar mi reflexión en positivo, es por culpa de Víctor Rico Galán. Si no es así, es por debilidades reflexivas de mi persona. Ustedes tienen la palabra. Bueno, pues híjole, esto va a generar ronchas por muchos lados, ¿no? Pero no importa. Y en todo caso, la izquierda que pues ha reflexionado, leído, etcétera, Marx, seguramente recordará un trabajo excepcional que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Y esto tiene que ver, creo que, con López Obrador. Y de alguna manera, para bautizar el tema, pues haremos la pregunta: ¿AMLO tiene parentela con Luis Bonaparte? En fin, pues entramos. Pues hacer una reflexión sobre el estado de gobierno de Andrés Manuel López Obrador a 5 años del mismo no sobra. Es necesario para poder pronosticar con consistencia el futuro de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues por ahí hay indicios muy tempranos de que la continuidad de la Cuarta Transformación, según el punto de vista del presidente, dependió de él decidir quién podría garantizar que su proyecto continuara, aunque esto está por verse. Tempranamente Claudia fue la elegida. El presidente sacó adelante la candidatura tal y como lo planeó, aunque con algunos raspones al reaparecer las formas de hacer política electoral del PRI, en el caso de Claudia y Augusto, los más cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Hay acciones de a quienes estaba destinada la política social de Andrés Manuel. Primero los pobres, con los variados programas sociales establecidos. Y ahí están los programas, claro, consolidados constitucionalmente. Esos no se mueven por varios sexenios, porque se requiere para echarlos para atrás el 76% de la oposición. En ellos se consideró a los ciudadanos pobres, aunque de carambola otros no tan pobres, e incluso clase medieros y hasta burgueses les tocó ser beneficiarios de esos programas. Lo que bien pronto estuvo claro, para nosotros cuando menos, fue que las clases sociales subalternas, como clases, estuvieron desde el inicio del gobierno fuera de la óptica de reforma. La pandemia fue el momento donde aparecieron algunos programas para algunos de los de abajo, pero nunca para quienes producen la riqueza capitalista. En algunos países de América Latina, reconociendo el papel de la clase productora de la riqueza, aparecieron programas como el seguro del desempleo. Aquí no. Acá, a otra clase, a algunos burgueses, se les premió al no aplicar la ley de cerrar sus empresas mientras el contagio estuviera en un alto nivel. Recordemos el caso siniestro de los negocios de Salinas Pliego, los cuales nunca fueron clausurados a pesar de estar fuera de la ley. Tampoco podemos olvidar que ese personaje fue asesor económico de Andrés Manuel López Obrador y que públicamente en los últimos días se ha asumido como parte de la ultraderecha de este país. Algunos preguntaríamos, ¿acaso Andrés Manuel escoge bien a sus aliados? Otros dirán, pues no había de otra, era necesario hacer alianza hasta con el diablo con tal de ganar las elecciones. En fin, ese es uno más de los pactos que estableció el presidente con gente del anterior gobierno y no del antiguo régimen, ya que hay indicadores que es cierto, es antiguo, pero es longevo. Sigue viviendo no solo por la todavía frágil existencia formal de los partidos como el PRI, el PAN, el PRD, sino porque en los 3 niveles de gobierno morenistas no está fuera de esa organización la derecha, como lo hemos demostrado en otros programas anteriores, y particularmente en el programa titulado La derecha y el conservadurismo en Morena. Híjole, y para mala suerte del presidente, tempranamente le tocó
lo último de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país. Por lo que el nuevo gobierno tuvo que incluir en su agenda lo que no estaba previsto en su proyecto de gobierno: el garantizar el derecho laboral de libertad y democracia sindical. Situación existente en aquellos países desde siempre, pero inexistente en nuestro caso. Ahora sí que por decisión e imposición de ellos, por lo que nos obligaron a una reforma laboral que incluía garantizar vía gobierno federal la democracia sindical. Todo esto a sabiendas, claro, que la antidemocracia sindical fue sostén durante décadas de la estructura priista. Total, resulta que atender a los ciudadanos pobres como sujeto principal para ganar base social electoral se mantuvo, aunque se tuvo que incorporar lo de los derechos laborales y su organización sindical, con lo que la clase obrera y el sindicalismo aparecieron como obligación transnacional. Imagínense ustedes, los países imperialistas nos impusieron la democracia sindical. Obligación para lo que el gobierno no estuvo preparado, ya que entre la convergencia de quienes establecieron compromisos para el triunfo electoral con figuras importantes del poder económico, entre los que estuvieron algunos de los contrarios precisamente de la clase obrera y el sindicalismo democrático. Las más de las veces, los peores empresarios, mismos que hicieron y potenciaron su riqueza mediante ser socios del capitalismo de compadres, al ser miembros de la mafia en el poder, ser del grupo de Carlos Salinas de Gortari. Pongo solo 2 ejemplos: Salinas Pliego y Larrea. Y aunque ustedes no lo crean, ellos no han cumplido con el pacto, desconocido por cierto públicamente, igual que el Tratado de Bucareli. Pero nos imaginamos que el cumplimiento del pacto por parte de Andrés Manuel fue el de no ser tocados legalmente, como ha sucedido. Formulado el hecho de otra manera: AMLO sí cumplió, ellos no. Soy espantoso el aspirar a que ojalá hubieran más imposiciones mediante el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Y esto a propósito de una predicción política del futuro de nuestro país de Germán Liz Arzubide, del grupo literario llamado Estridentista, de origen comunista, y que en un anterior programa recuperamos una entrevista con la pregunta: ¿cree que el futuro tendrá necesidad de otra revolución, de una verdadera revolución marxista? Pregunta referida a los años cardenistas. A lo que contestó: nosotros pensamos que la revolución marxista la harán aquí los norteamericanos, cuando hagan la revolución marxista en los Estados Unidos, porque primero habrá revolución marxista en Estados Unidos que en México. A lo que el entrevistador comentó sorpresivamente: creo que ya no habrá una revolución marxista en los Estados Unidos. Y Liz dijo: entonces no la habrá tampoco en México. Y todo apunta a que la libertad y la democracia sindical igual nos va a llegar desde Estados Unidos, ante la imposibilidad de que los trabajadores sindicalizados puedan deshacer un pacto de 3. La Secretaría del Trabajo, con Luisa María Alcalde, antes los charros sindicales y los empresarios. Voy a tratar de sintetizar esto de bonapartismo para los que no han tenido acceso a esa formulación marxista. Bonapartismo pues tiene que ver con un empate entre las fuerzas políticas que están en competencia. Y pues como son resultado de esto, de repente zigzaguean, de repente tienen comportamientos contradictorios, pero al romperse este equilibrio, quien va fortaleciendo, quien rompe este equilibrio, va imponiendo el rumbo. Después de esto que sintéticamente estoy planteando, lo que está pendiente de aclarar, y hago muchas preguntas, varias, es si nunca hubo un empate de fuerzas cuando llega a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Otra pregunta, si nunca hubo un equilibrio catastrófico. Otra pregunta, si antes de su triunfo ya había un equilibrio catastrófico. Otra, si ese equilibrio se dio cuando llegó al gobierno, ¿no?, o después, y luego si ese equilibrio sigue existiendo. Parece que en términos cuando menos electorales, crecido lo de los 30 millones del presidente, entonces pues el equilibrio ya no existe, pero el comportamiento bonapartista de zigzaguear, de estar en la derecha, en la izquierda, más o menos era. Ahora bien, pues en esta lógica, después de lo que acabo de comentar, pues resulta que nos ayuda a aproximarnos a una caracterización pues de Andrés Manuel López Obrador, inigualable por cierto en la historia política de este país, con sus claroscuros, como es el caso de muchos políticos. Su actuar como gobernante fue el de asumirse como Luis Bonaparte, o como el de César el Romano, ¿no?, independientemente de que existiera un empate a secas o un empate catastrófico en la correlación de fuerzas electorales. Su ser social, lo repito, no le apostó a desaparecer a uno de los contrarios enfrentados en la correlación de fuerzas electorales, menos a desaparecer a otros poderes, sino a equilibrar los extremos. No hay que exagerarle, diría él, según mi punto de vista, claro.
Es decir, a reproducir el sistema purificando, entre comillas, lo malévola, debilitando los excesos. Alguna vez el presidente declaró que el neoliberalismo no era tan malo. Recuerden esto, revísenlo y lo van a encontrar. Que había rasgos del mismo recuperables. Y si revisamos históricamente su comportamiento, y ahí sí dependiendo de la correlación de fuerzas internas y externas, el neoliberalismo sigue vivito y coleando. No es cierto que haya desaparecido. Los connacionales tenemos otros datos. Y por ejemplo, el mejoramiento de la economía en el país, reconocido por las instituciones globales del neoliberalismo, es porque en este contexto el neoliberalismo ha hecho su agosto en ese sexenio. Entre otras razones que hago para confirmar esto, para afirmar esto, es que el mercado interno creció enormemente con los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el neoliberalismo tiene dificultades para reproducirse en el mundo actual, la crisis no anuncia su muerte, sino la necesidad de realizar ajustes como se están dando en Venezuela, Brasil, Bolivia, Colombia, México e incluso en Estados Unidos. Bueno, y a propósito de esto que hice referencia con respecto a ajustes en América Latina, el capitalismo ahora en todos lados requiere de ajustes. Y por cierto, las experiencias en los otros países, pues hay que tomarlas en consideración, ¿eh? Hay que aprender de esas otras historias. Aprender con H, por cierto, ¿no? De ellas podemos recuperar pues algunas posibilidades de soluciones mejores a las que estamos viviendo. Y también, ¿por qué no?, nos ayudará a guardar distancia de excesos cometidos allá y aquí. A propósito de la democracia, por cierto. Y en esto el presidente de Colombia declaró hace unos días que no puede existir la democracia si no es parte del reconocimiento de la clase obrera y el sindicalismo. Pregunto, ¿qué más dijo en ese acto Petro? Dijo que este era un reconocimiento al movimiento sindical como sujeto de recuperación colectiva. Es decir, lo dicho por Petro muestra con mucha claridad pues, que es de izquierda el presidente de Colombia. Y por lo mismo, ese reconocimiento tiene que ver con que sabe, con que conoce que la riqueza capitalista, es decir, lo nombrado como el capital, es resultado de la compra y venta de la fuerza de trabajo. Es decir, es una relación social entre los propietarios de los medios de producción y los que venden su fuerza de trabajo, los obreros. Por lo que para Petro, aun y cuando existe una correlación de fuerzas débil de las fuerzas de izquierda socialista en Colombia, reconociendo él que no hay una situación revolucionaria, no olvida el papel de la clase obrera ahora y tampoco el papel en la perspectiva postcapitalista. Nos encontramos con algo equivalente en Estados Unidos. Desde hace 2 años más o menos hay grandes luchas de trabajadores sindicalizados. Y en este año, entre otras luchas, están la de los trabajadores de Hollywood y la huelga de la General Motors, Ford y Chrysler. Esto ratifica de alguna manera lo planteado por Petro. Pues más allá de esta situación, de que son los sujetos que pueden transformar a profundidad lo que son las relaciones capitalistas, nos encontramos que ante la huelga de la industria automotriz, imagínense ustedes, el presidente Biden inmediatamente apoyó a la huelga. Claro, hay un antecedente importante con respecto a este pronunciamiento. El dirigente del sindicato automotriz declaró, entre comillas, es hora de escoger un lado, o estás con la clase multimillonaria, o estás con la clase trabajadora. Bueno, pues resulta que hace 75 años no había una situación como la de hoy en Estados Unidos. Y bueno, en esa perspectiva, pues hay cosas también incluso interesantes en la lógica del incremento de la lucha de clases en Estados Unidos. Bernie Sanders, por ejemplo, ha logrado imponer la reaparición del socialismo democrático como una caracterización de una forma de gobierno. Este término estaba prohibido en una ley no escrita, pero quienes la decían, eran reprimidos fuertemente. Y bueno, pues producto de esto, estamos en una situación contradictoria, porque por un lado Petro plantea un apoyo a la clase obrera y también Biden. Pero sin duda, uno y otro tienen sus motivos que son diferentes para apoyar a la clase obrera. Biden lo hace para garantizar la reproducción del capitalismo sin contradicciones internas, que claro es que se van a seguir dando y ojalá y que crezca. Petro lo hace para apoyarse en el reconocimiento del sujeto histórico con mayores potencialidades para lograr derechos sociales de mayor profundidad, que se aproximen, por cierto, lentamente, pero que se aproximen a una sociedad socialista.
Petro sabe que no es posible construir el socialismo ahora, pero no se cruza de brazos, y desde la guerra de posiciones avanza en programas sociales asistencialistas como en nuestro país, no como meta, sino como avanzada en el establecimiento de derechos sociales como seguro de desempleo, medicina y educación universal y, claro, educación pública. Bueno, y después de este rodeo que tiene que ver con más allá de nuestro país, pues regreso a México, donde han habido otros bonapartistas al frente del gobierno nacional. Álvaro Obregón, por ejemplo, ¿no? A quien imagínense ustedes que Lombardo Toledano lo rebautizó con el nombre de el Lenin mexicano. Álvaro Obregón resulta que era el Lenin mexicano. Luego le siguió más o menos Plutarco Elías Calles, quien fue abriendo espacios a cuentagotas a favor de los de abajo. De eso es innegable. Y que, por cierto, a una huelga minera en el Reino Unido de Inglaterra, solidariamente les envió $1 millón de pesos. En fin, pues estaba cercano a la clase obrera, ¿no? Y lo demostró cuando menos con no solo ese hecho, sino con algunos otros, pero bueno, se quedó medio atorado. Y luego, pues como muestra de un cesarismo progresivo en el sentido más amplio de la palabra, está el general Cárdenas, quien vale la pena subrayar. Desde siempre, en sus sexenios, se asumió como un gobierno obrerista. Lo fundamental de él era, finalmente, el asumirse como un gobierno obrerista. Si Biden no es igual a Petro, tampoco AMLO es igual a Cárdenas. Uno y otro son resultado de momentos diferentes. Uno y otro tienen trayectorias distintas, obvio. Y AMLO, entre otras cosas, ha restablecido el carácter republicano de Pemex, por ejemplo, y con ello la soberanía petrolera. Pero, a diferencia de Cárdenas, AMLO no tiene mentalidad expropiatoria, ni siquiera de quitar concesiones de diferente orden a quienes incumplen las reglas de las concesiones. Y hay muchas cosas más que los hacen distintos. ¿Quién se atreve a dudar que AMLO, al no atender a la clase obrera y a la libertad y democracia sindical, no es de izquierda, cuando él mismo se ha deslindado de esa caracterización? ¿Quién puede dudar de que el presidente le apuesta a garantizar la permanencia de un gobierno asistencialista y no un estado de bienestar que obligadamente reconozca que los derechos sociales más profundos requieren, ya lo dijimos 1 y 1000 veces, de la participación de la clase obrera? Lo anterior, por cierto, no niega el que los programas sociales establecidos por AMLO son despreciables, sino que sabiendo que son importantes, para empezar, falta un programa nacional popular de izquierda que apunte a que no sean los dineros públicos la vía para establecer derechos sociales. Que la propiedad privada sea partícipe obligada en atender las necesidades sociales, como son los casos de que paguen impuestos a los negocios educativos, que no se hagan patos, ¿no? Que se imponga una reforma hacendaria progresiva donde los que ganan más, paguen mucho más, que las herencias paguen impuestos, que el régimen de jubilación sea responsabilidad de los empresarios principalmente, que la vivienda proletaria sea responsabilidad de los empresarios, como por cierto se estableció constitucionalmente en 1923, y que desaparezca el Fobaproa como deuda, que se establezca la moratoria a la deuda externa. En fin. Bueno, y como ya estamos ciscados con respecto a estos cizagueos que se han dado históricamente en el gobierno de López Obrador y luego parece que se repiten en el caso de la candidata, parece que no han elaborado un programa de gobierno cercano al antes referido por nosotros, ¿no? Ya que pues hay varias asignaturas pendientes de manera profundamente irresponsable. No han avanzado, por ejemplo, en la aprobación de la Ley General de Agua. Desde hace 12 años está congelada, antes por el gobierno de Peña Nieto y ahora por las cámaras legislativas morenistas. Obvio, igual que el compromiso de rediscutir en las cámaras legislativas la ley de minas, rasurada por el tristemente Augusto López, desempleado ahora, por cierto, pues parece que no se va a dar, no se va a rediscutir. No está suficientemente claro. Ese es un acuerdo de Claudia, del presidente, de Claudia solo, del presidente solo, de Augusto López, etc. En fin. Pero hay otras asignaturas pendientes que muestran despreocupación gubernamental por atender situaciones prioritarias socialmente. Y en ese camino es fundamental que si la continuidad planteada por Claudia significa reproducir cizagueos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, como hábilmente lo hizo AMLO, estamos fritos.
fritos, estamos fritos. Esto lo afirmo reconociendo una habilidad nunca antes vista en otro presidente para pasar del centro a la izquierda y del centro a la derecha, manteniendo una muy buena relación con el poder de los dineros, particularmente con los dineros del neoliberalismo globalizado, y en contradicción discursiva de diario con muchos de los poderes económicos nacionales. Aunque pues es puro discurso porque frecuentemente te contratan en obra pública algunos de los peores. Todo esto, por cierto, sin tener repercusiones negativas en su base social. No hay duda, nadie más podrá repetir esa historia, porque nadie podrá lograr una base social equivalente, ya que, entre otras cosas, no hay quien se le parezca en su personalidad, espíritu y actuar político. Pero otros de abajo, los sindicalizados, los desahuciados de alguna manera, los que producen la riqueza, esos que no han aparecido ni en el discurso, pero sí en la política laboral marcada por no tocar ni con el pétalo de una rosa a empresarios enriquecidos por el capitalismo de compadres, con los que no sabemos, pero se pactaron compromisos consistentes en olvidar delitos de diferente orden, con lo que la impunidad sigue entonces imperando de manera selectiva, a nombre de un proceso de transformación que en este caso pues ni siquiera se ha iniciado, la verdad, como se demuestra en el reconocimiento abierto, aunque habían indicios desde hace 5 años, de pactos a nombre de la democracia. De veras, aunque no lo crean, híjole, me zumbaron los oídos y mi ritmo cardíaco se violentó cuando el presidente afirmó que el gobernador saliente del Estado de México y su primo, Peña Nieto, son ejemplo de demócratas. O lo que es lo mismo, los dispensó de múltiples delitos. Lo mismo ordenó al Poder Judicial no proceder a las investigaciones correspondientes de diversos delitos conocidos. Y por cierto, de una gravedad espantosa. Los creyentes del presidente seguramente coincidirán con esta declaración, con el argumento de que él sabe por qué lo dijo. No importando el Estado de Derecho atrofiado por el Poder Judicial, también salga mal parado por quien en el Plan C, en el próximo sexenio, propone que sea elegido democrático, entre comillas, elegido democrático, cuando con triquiñuelas morenistas exactamente iguales a las que históricamente realizó una y otra vez en sus ejercicios de gobierno el PRI, el PAN y el PRD. Triquiñuelas como la cargada en campañas electorales ridículas como las realizadas por las 6 corcholatas, según caracterización de Sabina Berman, la misma que nos parece, por cierto, una definición justa y hasta vergonzosa, entre los que pensamos que la cultura política a construir es de orden republicano. No me atrevo a referirme a una cultura política de izquierda, ya que ese término está muy manoseado, desprestigiado y manipulado, entre ellos por grupos autodenominados de izquierda, marxistas, leninistas, trotskistas, socialistas y comunistas, quienes se fueron a la cargada, por cierto, no todos, quienes se acomodaron a la figura del presidente y de sus creyentes. Otros se fueron a la cargada por instrucciones de gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores, etc. Unos y otros nunca impulsaron un proyecto de nación popular, porque parece que ni lo tiene y que ni lo quiere. Lo importante era quedar bien con la voluntad suprema, pensando que eso posibilitaba la reelección o estar en la nómina de Morena, o el ser elegido por la candidata. Y aunque la candidata diga que no va a decidir en la selección de candidaturas, eso mismo dijo AMLO. Y difícil creer que Harshut no es el escogido, después de que la renuncia a su cargo policíaco afirmó que iba con Claudia Sheinbaum. Híjole, pues es que la verdad es que suena grave el reconocer que hay un déficit del proyecto nacional popular. Ante el reconocimiento de esto, por declaraciones múltiples recurrentes de la ya candidata a la presidencia. Piensen ustedes que ella ha afirmado una y otra vez que hay que consolidar lo avanzado por Andrés Manuel López Obrador. Parece que no lee los periódicos, parece que no sabe que los derechos sociales logrados por AMLO no tienen vuelta de hoja, ya que se establecieron constitucionalmente. Es decir, no hay nada que consolidar. Lo que sí debería intentar es elaborar un plan de gobierno nacional popular que pudiera restablecer una correlación de fuerzas favorable y hasta del 66% en el poder legislativo para poder realizar cambios constitucionales. Cuando digo restablecer, no puedo olvidar que el trienio 2018-2021 hubo cambios constitucionales, no así en el trienio 2021-2024, donde al perder Morena en la Ciudad de México 9 alcaldías y sus candidatos a la Cámara de Diputados Federal, se atoró la cuarta transformación en la perspectiva de cambios constitucionales. Pero además, si reconocemos que, por ejemplo, el llamado Plan B por el presidente fue echado a la basura por la Suprema Corte de Justicia, figúrense ustedes, por no cumplir con el protocolo correspondiente, nos preguntamos, ¿si acaso la representación de Morena en la Cámara no conocía el protocolo?
pero no lo cumplieron para que fuera echada a la basura la iniciativa. Difícil saber qué sucedió en la cabeza del colectivo de Morena, pero entre que fueron peras y no manzanas, lo que es cierto es que no dieron el ancho a los morenistas, y el Poder Judicial aprovechó las debilidades de ese proceso, no por estar en manos de la derecha, sino por torpezas de Morena. En este proceso en el que la Suprema Corte de Justicia, no hay duda, y el Poder Judicial en general son espacios donde la derecha se ha fortalecido, no por la fuerza social que tienen, sino por debilidades en la concreción del ejercicio de la política del gobierno federal y de la mayoría morenista en ambas cámaras. Esta debilidad acompañada de cizagueos de los tres poderes, que provocan malos pensamientos, malas interpretaciones, pero que en el sentido estricto son pensamientos e interpretaciones derivados de acciones políticas que se han repetido una y otra vez, pues entonces encontramos programas sociales importantes para los de abajo, con un alto grado de asistencialismo y contratos a la mafia en el poder, como en el caso de la REA. Comportamiento que pretende ponerse por encima de las contradicciones sociales, quedando bien con unos y con otros. No hay duda, a mediano plazo esto no se puede sostener. Y aunque es innegable que esos programas sociales han hecho crecer el mercado interno, y eso no es a costa del mundo empresarial, el bonapartismo como derivación de un empate de fuerzas tiene que adecuarse a cambios en la correlación de fuerzas. Y como Morena ni es partido ni es movimiento, y solo ha servido como agencia de colocación en espacios públicos, resulta que lo de juntos haremos historia se convirtió en un dicho electoral. El futuro entonces no apunta bien, ya que si en el segundo trienio del gobierno federal se atoró, el próximo sexenio, ya sin AMLO, el pronóstico es que las expectativas son realmente pobres. Finalmente, pues está en chino lo que suceda en el próximo sexenio. Hay una posibilidad, pero no es tan cercana, ¿no? Ojalá y que logremos avanzar en esa posibilidad. Y depende de que las centenas o miles de activistas que están metidos en movimientos sociales y en el sindicalismo representado por los obreros de las minas, de dentro y fuera de Morena, empujen para elaborar un proyecto nacional popular. Solo así se podrá conseguir una votación que vaya más allá de las asignaturas pendientes. Si no es el caso, se va a repetir de que teniendo la presidencia, se inmoviliza el gobierno presidencial por los otros poderes. Así pasó en el trienio que estamos viviendo. Lo peor sería que se repite el caso de los golpes de Estado blandos, como en Perú, Brasil, Bolivia, donde en estos dos últimos países, pues les dieron golpes de Estado blando, pero estaban organizados de tal manera que restablecieron el rumbo progresista. Sin embargo, Perú y Argentina, por su debilidad electoral, y en ello hay una gran responsabilidad de las izquierdas, el futuro está cercano a lo electoral de Francia, Italia, Grecia, etc., donde está reapareciendo con mucha fuerza el neofascismo. Regreso a momentos bonapartistas en nuestro país, obvio. Que ni Obregón, como expresión del bonapartismo inicial, ni Calles después, ni Cárdenas, a pesar de ser símbolos innegables de Luis Bonaparte, fueron iguales en su desarrollo, pero unos y otros fueron resultado de un empate de fuerza entre las clases principales de esos momentos. Y con contratiempos, sin duda. En su expresión progresista fueron construyendo instituciones en donde los derechos sociales ganaron espacio más allá de la Constitución. Es decir, el Estado de Derecho se aplicó para beneplácito de los de abajo y como resultado de las luchas de ellos. Seguramente ahora ustedes, los que nos están viendo, preguntarán ¿qué diablos tienen que ver estas referencias comentadas con el tema de hoy? Pues fíjense ustedes que igual que Obregón, Calles, Cárdenas, AMLO es un gobierno de contenido bonapartista, con diferencias notables entre todos ellos, pero que si habla como Bonaparte, camina como Bonaparte, actúa como Bonaparte, seguramente es pariente de Bonaparte, de Álvaro Obregón, Calles y Cárdenas. Por cierto, no crean que esta es una agresión a lo que es el presidente. Es una caracterización, pues, que no es despectiva. Simplemente estamos describiendo políticamente a AMLO y en esto preguntamos para finalizar. ¿Cómo la ven? Nos vemos dentro de 15 días en Tintero Político y en una semana con De Política y Trabajo. Gracias a Gandhi y Azu por el trabajo de producción. Alcen su manita. Nos vemos. Buenas noches.